Maté a un tipo que intentó entrar a mi apartamento porque quería a su esposa a la que acababa de golpear salvajemente. Personas que mataron en defensa propia. ¿Qué pasó? No murió, pero casi lo hace. Era gerente de una tienda de comestibles. Una de mis empleadas estaba siendo acosada sexualmente por este chico de 19 o 20 años, así que le pedí que la dejara en paz. Dijo que me encontraría sola. Vivía en un pueblo pequeño o mediano en aquel entonces, lo suficientemente pequeño como para que fuera fácil seguir a la gente y averiguar información. En aquel entonces no tenía vehículo, así que caminaba a casa después de cerrar la tienda alrededor de las 9 o 10 de la noche. Tenía poco más de 20 años y mi hermano menor, 2 años más joven que yo, tenía mala reputación, conocía a gente, era el problemático, yo era la niña buena. En fin, llamé a mi hermano menor para decirle que estaba un poco nerviosa y asustada, así que se encargó de encontrarse conmigo y caminar a casa conmigo esa noche. Este chico llega en su coche a toda velocidad y casi nos atropella, pero estaciona en una calle lateral mientras cruzamos la calle hacia un parque infantil de primaria. Viene corriendo hacia nosotros y, al parecer, había descubierto que tenía una hija de 1 año. Empieza a decir que va a matarla y esas cosas, así que le pegué. Soy una pésima luchadora, así que termino tropezando y de repente el chico casi encima de mí. Oigo a mi hermano gritar, oye, creo que tiene un cuchillo, ¿qué demonios? Así que le pateo para detenerlo. Mi hermano viene corriendo a toda velocidad y le propina un golpe tan fuerte que oí algo crujir. Entonces la navaja del chico está ahora a su lado y él está en el suelo gritando, pero empieza a levantarse y a alcanzar el cuchillo, así que corro y le pateo en la mandíbula con toda mi fuerza y recuerdo ver salpicar sangre por todas partes y luego se desploma y no hace ruido. Mi hermano y yo corremos porque estamos aterrorizados y terminamos de vuelta en casa. Mi hermano me aseguró que se lo merecía, pero me sentí asquerosa y como una mierda. Un mes después me encuentro con una página para la cirugía reconstructiva de la mandíbula del chico, tuvo que llevarla cerrada con alambre y se planearon varias cirugías para volver a ponerla en funcionamiento. La página decía que tuvo un accidente tal día de ese año y dio la fecha y hora exactas de nuestra pelea. Estaba realmente conmocionada. Estaba aún más desconcertada de que este chico nunca le contara a nadie ni a las autoridades sobre mi hermano y yo. Quiero decir, creo que habríamos tenido una buena defensa por legítima defensa, pero me sorprendió que ni siquiera intentara vengarse. Todavía pienso en ello de vez en cuando y me hace sentir mal. He cometido un intento de asesinato en defensa propia. Sin embargo, el nivel de fuerza utilizado se decidió posteriormente que no era razonable y pasé 6 años en prisión. Para decirlo lo más simplemente posible, mi madre en ese momento tenía una pareja que parecía un ángel pero se convirtió en el diablo. Una noche estaban discutiendo y estaba a punto de volverse violento. Llamé a la policía para que viniera y redujera las tensiones y, con suerte, evitara daños. Desafortunadamente, no aparecieron a tiempo. 45 minutos después de hacer la llamada inicial, la pareja de mi madre se abalanzó sobre ella con un cuchillo en la mano, estaba encima de ella en el sofá, apoyando todo su peso sobre su cuello. Al ver esto, saqué un cuchillo de mi bolsillo, me había armado antes por si acaso, pero este tipo es un pie más alto y 70 kilos más que yo. Oí a mi madre, el ruido que hacía era horrible, intentaba pedir ayuda, pero el sonido era solo miedo. Le clavé el cuchillo en la espalda 3 veces, perforándole ambos pulmones. Luego lo sujeté en una llave de cabeza, lo separé de ella y, en la lucha, lo apuñalé varias veces en el cuello, la cara, la oreja y el ojo. Me acusaron de intento de asesinato. Me declaré culpable por varias razones. Recibí 11 años y 4 meses, cumplí la mitad en prisión y la mitad en libertad condicional. Me estaban acorralando 4 tipos. Uno me apuñaló en el costado, en la refriega, logré clavar mi cuchillo en el costado de uno de ellos, en el pulmón. Los otros 3 salieron corriendo. Me senté contra una valla escuchando cómo intentaba respirar y lloré hasta que llegó la policía y la ambulancia. Él llegó muerto al hospital. Me llevaron al hospital y luego a la comisaría para interrogarme. Me retuvieron hasta el juicio porque era menor de edad. Se consideró legítima defensa y me obligaron a hacer terapia para lidiar con las pesadillas. Duró unos 5 años. Maté a un tipo que intentó entrar a mi apartamento porque quería a su esposa a la que acababa de golpear salvajemente. A las 2 de la mañana. Los oigo discutir. Podía oírlos a través de la pared de mi baño.
Cerré primero el baño y luego el dormitorio para ahogar el ruido. A las 2:15 de la mañana. Ella está golpeando mi puerta, con la nariz rota, el ojo izquierdo hinchado y cojeando por haberse tropezado y caído al salir del apartamento. Le dije que fuera al baño, se limpiara y luego se escondiera en mi habitación. El marido sale del apartamento, gritando su nombre, y se da cuenta del rastro de sangre hasta mi apartamento. Empieza a golpear mi puerta, gritando para que lo deje entrar. Le advertí 3 veces que si no paraba, lo mataría. Él patea la cerradura de la puerta se abre de golpe, y yo le doy un golpe con mi bate de béisbol en la cabeza. Cae al suelo aturdido. Cayó boca abajo y vi una pistola metida en la parte trasera de su camisa. La agarré, la tiré a mi apartamento y le advertí una vez más. Se levantó, vino hacia mí, le di un golpe con el bate en el estómago y luego otro golpe en la cabeza, que le hundió el cráneo. Supe por las salpicaduras de sangre del golpe que estaba muerto. Afortunadamente, los vecinos habían llamado a la policía cuando empezó todo y en el segundo en que cayó muerto al suelo, la policía llegó a la cima de las escaleras. Todos los que estaban despiertos salieron, dieron sus declaraciones, la policía habló con la esposa en mi habitación. Ella les dijo a los policías que no saldría de la habitación para que pudieran tomarle declaración allí. Di mi declaración, entregué mi bate, les mostré la pistola, que estaba registrada a su nombre. El padre de mi compañera de trabajo era vendedor de joyas. Fue a una visita de ventas con algunas piezas de alta gama, cuando se iba un tipo le disparó en el estacionamiento. Cayó detrás de su coche y cuando uno de los tipos se acercó, le disparó. El otro tipo huyó. Su padre se recuperó. Ambos tipos acabaron en la cárcel. Una amiga de la universidad tuvo un hijo con un absoluto imbécil. Después de que rompieron, ella volvió a vivir con sus padres. El tipo se volvió completamente loco. Fue arrestado varias veces por acosarla. Un día apareció en la casa de sus padres y empezó a disparar. Su madre y ella habían ido a la tienda, pero su padre estaba en el granero. El padre le disparó al tipo. No se le echó de menos. No yo, sino alguien que conozco. Es una abuela, su marido fue un veterano de Vietnam y tuvieron un matrimonio muy bonito y feliz. Su marido enfermó de repente y murió. Aproximadamente un año después, la abuela empezó a salir con alguien. Tristemente, después de un matrimonio feliz de toda la vida, se encontró siendo maltratada por este hombre y nunca antes había sido tratada de esa manera. Imagino que se quedó porque estaba sola. Según lo que escuché por ahí, él la atacó una noche en su casa, y por miedo, ella agarró una pistola cargada que estaba cerca. Él era un antiguo policía y fanático de las armas, y le disparó y lo mató. Su hijo adulto de 40 años estaba en casa en ese momento, jugando videojuegos. Ella tuvo que ir a buscarlo y decirle lo que había pasado. Llamaron a la policía y la arrestaron y acusaron de asesinato. Las noticias locales publicaron una historia con su nombre diciendo que había sido arrestada por asesinato. Esta mujer de 80 años estuvo en la cárcel durante unos días antes de que finalmente la liberaran. Le dijeron que el caso sigue abierto y que continuarán investigando. Sus abogados le dijeron que esencialmente nunca hablara de lo sucedido con nadie. No le cuentes a tus hijos, no vayas a terapia. Algún día, quizás dentro de años, los detectives llamarán y entrevistarán a la gente, buscando una razón para encerrarte. Es realmente triste. Las noticias locales nunca retiraron la historia, así que si alguien la busca, pensarán que es una asesina y que pasó de un matrimonio feliz a una vida de trauma en 18 meses. Trabajé como contratista de seguridad marítima en 2020 y tuve que defender el barco. En el confinamiento, mi amigo asistía a un grupo de apoyo para veteranos y un tipo se le acercó buscando personal de seguridad, estaba súper emocionado. El barco también exigía que todos estuvieran vacunados, así que eso perjudicaba mucho su personal. Normalmente tienes que ser personal militar, pero debido a la desesperación y mucha complacencia, me ofrecieron un puesto. Se me da bastante bien manejar un rifle. Tuve que hacer una pequeña prueba para demostrar mi destreza con un rifle y me contrataron, que luego descubrí que era a un precio mucho más bajo que el de los demás, pero aún así ganaba casi tanto como el salario anual de una persona promedio por unos meses de trabajo. Hice algo de entrenamiento, subí al barco en los Emiratos Árabes Unidos y, de camino a Mombasa, nos atacaron.
Recuerdo estar de pie y ver una chispa de un rebote y un fluido que salía de una tubería por una bala de los piratas y pensar, esa fue una bala de verdad. La idea de que me estaban disparando me era tan ajena que tardé un momento en registrarlo. No podía oír nada excepto mi respiración y los latidos de mi corazón. Los barcos suelen ser muy ruidosos, al igual que los disparos, pero no podía oír nada. Me asomé por encima de mis sacos de arena y, por pura suerte, mi retícula estaba casi encima de un tipo. Podía ver el blanco de sus ojos. Llevaba una camiseta azul y un rifle en una pequeña lancha. Di un extraño jadeo que nunca antes había dado ni he vuelto a dar, desactivé la seguridad y disparé justo por encima de su pómulo derecho. Mi informe dice que le disparé a otro tipo en el barco, pero no lo recuerdo en absoluto. Sin embargo, sí recuerdo haber visto la sangre en la parte trasera de su barco a través del visor. También recuerdo haber presumido antes de irme de que no pasaría nada y que, si pasaba, estaría bien. No lo estaba, pero no por las razones que pensaría. Mi jefe me dio el número de un terapeuta que luchó en una batalla y probablemente me salvó la vida. Estaba tan enfadado con el pirata por hacerme dispararle por algo tan tonto como el dinero. Como si le hubiera pagado para que no intentara secuestrar el barco. Me hizo sentir muy amargado con el mundo, pero al mismo tiempo me hizo consciente de lo frágil que es la vida. Moví mi dedo 2 pulgadas y 2 vidas terminaron. Posiblemente décadas de vida y terminaron. A menudo pienso en el tipo de la camiseta azul. Era gracioso, ¿cómo se llamaba? Era un hermano mayor como yo, ¿cuál era su equipo deportivo favorito? ¿Tenía alguna chica de la que estuviera enamorado? Mi terapeuta me ayudó con lo de matar por dinero. Me preguntó qué habría hecho si alguien me hubiera dicho, dispárale y no te pagarán. Le dije que lo habría hecho de todos modos, porque de lo contrario yo o mi tripulación moriríamos. Señaló que no lo hice por dinero, sino para proteger a mis amigos. La misma razón por la que él disparó a gente en Somalia. No voy a entrar en muchos detalles porque mi caso llegó a los tribunales y a las noticias, así que disculpen mi brevedad. Me estaba quedando en casa de mis padres. Ellos estaban de vacaciones, gracias a Dios. Un hombre rompió una ventana de arriba mientras yo estaba en el sótano. No esperaban que nadie estuviera en casa. Salí de repente y grité, y el imbécil agarró un cuchillo que estaba cerca y se abalanzó sobre mí. Lamentablemente, le terminé la vida al instante, y el más joven huyó con el coche y fue atrapado casi un día después. Acusado de homicidio involuntario y la policía luego lo cambió a asesinato. Fue declarado culpable del cargo original y desde entonces ha sido puesto en libertad. Alrededor de 2 años de juicio. Fui absuelto de todos los cargos. Solo pasé 20 minutos en la cárcel antes de ser trasladado a una sala de entrevistas y luego puesto en libertad. Resulta que puedes defenderte en Canadá, solo tienes que probar que era necesario. $600,000 en costas judiciales y una vida de trauma y la culpa constante. ¿Valió la pena? Claro que sí. ¿Usaría un arma si hubiera una próxima vez? Claro que no. Fue hace más de 15 años y aunque lo he superado, no es algo que puedas olvidar jamás, y el sonido de alguien, incluso alguien que te quiere hacer mucho daño, muriendo en el suelo delante de ti es realmente horrible. Conocí a un anciano de mi época en la cárcel del condado que mató a un tipo que entró a robar a su casa y sujetó a la novia del ladrón hasta que llegó la policía. El ladrón tenía un arma y el anciano lo destripó con un cuchillo de cocina que tenía al lado de su billetera. Le imputaron asesinato en primer grado y lo peleó en el condado durante más de 2 años, finalmente aceptó un acuerdo por agresión agravada. En Suecia, en 2022. Un hombre mató a 2 personas que estaban intentando entrar en su casa. Usó un cuchillo y apuñaló a una de ellas más de 20 veces. Llegó a 2 instancias judiciales y fue absuelto en ambas. Fue una noticia bastante importante en Suecia en ese momento, ya que era algo sin precedentes en los tiempos modernos. El equivalente sueco al Tribunal Supremo decidió no evaluar el caso, ya que consideraron que los tribunales inferiores no habían cometido errores en su decisión. Fue liberado porque se consideró legítima defensa. Usó demasiada fuerza, pero hay un párrafo en la ley que más o menos dice, si no puedes controlar tus acciones, no serás considerado responsable. Casi mató a alguien. Terminó perdiendo un pulmón. Leí los códigos penales relacionados con la legítima defensa, tuve suerte y un testigo. 2 contra 1 con cuchillos me dio luz verde para usar la fuerza letal y solo apuñalé a cada hombre una vez.
La policía me dijo que si alguno de los dos moría, iba a ser acusado. Un hombre pasó 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos y perdió un pulmón. Bajo las leyes de defensa propia, no fui acusado. La policía me acosó mucho durante varios años. Un tipo colocado hasta las cejas derriba mi puerta buscando a su ex, que se mudó hace 3 meses mientras él aún estaba en prisión. Entra al dormitorio donde estoy en una esquina. Tenía mi arma y le disparé en el centro del pecho. Una herida mortal en aproximadamente 1 minuto. Él seguía viniendo. El segundo disparo le destrozó el corazón. De lo que la gente no te advierte son los olores. La sangre en grandes cantidades tiene un olor único, algo metálico. Luego está la mierda y la pipí. Finalmente, el olor a 2 disparos en una habitación de 12 por 14. Y el ruido. Y el silencio ensordecedor. Los policías fueron buenos conmigo. Uno dijo que era muy malo y que iba a morir mal de una forma u otra. Finalmente está la tortura mental de, acabo de matar a otro ser humano. Lo peor de todo, al menos para mí, fue la respuesta a una afirmación. La primera es la más difícil o la más fácil. Volveré a disparar y volveré a dormir. Durante unos 10 años, encontraba una iglesia católica y encendía una vela. No por él. Por mi propia alma. Mi vecino mató a alguien en defensa propia. Mi vecino subió a su coche y estaba a punto de marcharse cuando el exnovio de su esposa corrió hasta la puerta del coche, la abrió y le dio un puñetazo en la cara. El vecino entonces le disparó y lo mató. Mi vecino terminó recibiendo una condena de 20 años por homicidio involuntario. El fiscal afirmó que no fue en defensa propia y convenció al jurado de que el exnovio supuestamente ya no representaba una amenaza después de que le dieran un puñetazo a mi vecino. El exnovio vio el arma y retrocedió antes de recibir el disparo, quedó grabado en video. Ahora está intentando apelar el caso. Solía ser camionero de larga distancia. Una noche, en una parada de camiones, estaba fuera de mi camión y me atacó un loco con un cuchillo. Se me acercó charlando casualmente sobre cuánta gente había en la parada de camiones. De repente, me llamó con muchos insultos y trató de apuñalarme con lo que parecía un cuchillo para filetear. Estuve forcejeando con él durante lo que pareció 1 hora y logré agarrar firmemente su mano con el cuchillo y una mano en su garganta que él intentaba quitar. La hora en realidad fueron quizás un par de minutos más o menos porque un par de personas intervinieron y ayudaron a quitármelo de encima. Se desplomó en el suelo y su causa oficial de muerte fue un paro cardíaco después de que todo terminó, pero su cara empezaba a ponerse roja y sus ojos se le salían. Así que fue o bien que lo estrangulé, o el esfuerzo de intentar apuñalarme, o ambas cosas. Mi escuadrón perseguía a un sospechoso armado. Cuando lo alcanzamos, vi a mi compañero correr hacia él por detrás y agarrarlo del hombro. El sospechoso entonces sacó el arma, se giró para enfrentarse a mi compañero y empezó a apuntarle. Mi recuerdo de ese momento está grabado a fuego en mi cerebro, podía ver claramente la flexión de su brazo derecho. Su tríceps pasó de vertical a horizontal cuando sacó el arma. Luego, su tríceps pasó de horizontal a vertical mientras apuntaba con el arma a mi compañero. Estaba a unos 3 metros de distancia cuando escuché un disparo y vi a mi compañero retroceder tambaleándose. Disparé y maté al tipo. Las siguientes semanas fueron bastante malas. Las noticias se hicieron eco del incidente de esa noche. Al día siguiente, explotó en las redes sociales. Una cadena de noticias local entrevistó a la madre del sospechoso. Sabía que no íbamos a estar de acuerdo sobre el incidente, pero oírla expresar su dolor me golpeó con fuerza. Le arrebaté a su hijo para siempre. Ella había volcado todo su amor y sus sueños en él. Y en cuestión de segundos, él fue arrebatado por mi mano. El peso de las consecuencias de esos momentos es pesado y difícil de soportar. Muchas voces decían que él no merecía morir. Pero el mérito no tenía nada que ver. Lo que él pudiera o no haber merecido no influyó en mis acciones. Simplemente, yo no quería morir. Me sentí responsable de su muerte y del dolor de su madre. Ese sentimiento se quedó conmigo durante un tiempo y todavía persiste. Me llevó mucha terapia y apoyo de mis compañeros, pero ahora he aceptado que, aunque yo desempeñé un papel en su muerte, él fue en última instancia responsable de su propia muerte. Tomó una serie de decisiones terribles. Cada decisión nos obligó a actuar. Esas decisiones finalmente nos obligaron a matarlo.
Parece tan cruel, como una especie de broma cósmica enfermiza, que la vida sea tan fácil de quitar. Mi dedo se movió medio centímetro y ahora una madre ya no podrá volver a ver a su hijo. Un bebé nunca conocerá a su padre. Es una mierda.